déjeme saludar en estos momentos al maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Gracias por tu paciencia, Ricardo, pero creo que en todo este contexto podemos solo tal vez entender la magnitud de ese voto en abstención o el abstenerse de un Ricardo Monreal que hoy recibió, ¿qué digo? Un coscorrón, un madrazote del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque dice el presidente, con abstenerse se avala todo el estiércol, toda la politiquería, toda la calabaza de la oposición. Querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, Vicente, mi público memorioso. Primero que nada, hay que decir que el Senado de la República aprobó la madrugada de este viernes esta iniciativa que había estado latente para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, y por supuesto que se trata de una buena noticia, y es una buena noticia porque lejos de las sandeces y tonterías que gritan los voceros del neoliberalismo, esta medida no busca militarizar al país que va. Eso es una estupidez del tamaño del Estadio Azteca. El propósito de incorporar la Guardia Nacional bajo la dependencia de la Sedena es para garantizar su continuidad desmarcada de la extinta y corruptísima Policía Federal. De ninguna forma se pretende militarizar al país ni abrirle los brazos al autoritarismo como garrapatea Raimundo Rivapalacio, Alejandro Job y como estamos escuchando en este video que nos compartes, Lili Telles y todos estos disque especialistas en seguridad nacional que ayer eran especialistas en cualquier cosa que se acumulara en la semana. No se trata de eso en absoluto, se trata de cuidar con la vigilancia de la Sedena el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país. Y hay que insistir en eso, Vicente, porque los comentócratas gritan mucho y a veces los gritos nos dan la impresión de que esconden alguna verdad, pero desde luego, no es el caso, son gritos desesperados, y así lo entendieron quienes votaron a favor de esta medida. Es una medida, insisto, que hay que celebrar. Fíjate, de hecho, el Pleno del Senado de la República, en lo general, avaló el proyecto, 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención. Y en lo particular, el proyecto fue aprobado con 69 votos a favor, 50 en contra y 2 abstenciones. Sin embargo, el único de los senadores de Morena que se abstuvo de votar la iniciativa presentada, hay que decirlo, por el presidente López Obrador, fue Ricardo Monreal. Vaya actitud golpista de Monreal, que ha sido duramente criticado en las últimas semanas, en los últimos meses, y bueno, se le criticó hace unos días debido al desdén de su reunión plenaria en el Senado, la cual hay que recordar fue desairada por todos los secretarios del Gabinete de Seguridad Federal y que fue interpretada, y desde mi punto de vista bien interpretada, como un mensaje del presidente López Obrador. Pero Monreal, Vicente, se obstina, se empecina en su cruzada kamikaze. Uno ya no sabe exactamente qué es lo que quiere el senador zacatecano. Ha dicho que hay una campaña en su contra que tiene el propósito político y mediático de hacerlo ver débil, pero no es así. Y no es así porque es uno de los senadores con más exposición mediática. Lo entrevistan y él se deja entrevistar encantado de la vida en los medios de comunicación corporativos. Lo vemos con Broso en Latinus, lo vemos con López Dóriga en su portal, lo vemos aquí y allá hablando sonriente, desaforado. Y bueno, desafortunadamente en política la traición y la mentira son una actividad cotidiana, son moneda de uso corriente, aunque por supuesto hay niveles, y Monreal ya alcanzó un nivel altísimo, pero es importante recordar, Vicente, que Monreal en su momento fue un priista y un priista habilidoso, y cuando no le permitieron hacer de las suyas en ese partido, saltó hacia el PRD.
Monreal, sin embargo, nunca ha sido un político de izquierda, que va, en todo caso, es un político que ha sabido moverse al ritmo de la música que suene o que él crea que suena en ese momento. Es sin duda un tipo astuto y cuando es necesario, y eso es lo preocupante, también sabe ser un personaje bastante retorcido. Como dice la frase hecha, jamás da un paso sin guarache, siempre tiene intereses y son intereses muy oscuros, muy lóbregos. Ayer no fue la primera vez que Monreal traicionó a Morena ni a la Cuarta Transformación. Ya lleva tiempo dándole al proyecto transformador varias puñaladas traperas. Que no se nos olvide que Monreal fue quien le arrebató a Morena una importantísima alcaldía, la Cuauhtémoc, secuestrada ahora por Sandra Cuevas, que se sumó a otras derrotas aquí en la capital y ayudó Monreal bastante a ese contubernio golpista. Dicho en palabras más contundentes, Ricardo Monreal fue uno de los factores de la estrepitosa caída de Morena aquí en la Ciudad de México. Desde ese momento, los morenistas capitalinos acusaron a Monreal y eso no ha cejado. Hoy el presidente López Obrador también lo hace y cualquiera con dos dedos de frente sabe que en efecto Monreal traicionó al proyecto de López Obrador. Pero no solo eso, al oponerse al proyecto político y social de esta cuarta transformación, Monreal se ha puesto en contra del pueblo de México y se ha formado en las filas de la oposición, una oposición, por cierto, elitista, clasista y racista que detesta a la ciudadanía. Y eso es traicionar al pueblo, eso es traicionar a la patria. Y su actitud traicionera, sin embargo, no nos sorprende. Y no nos debe sorprender porque hay que recordar que en junio del año pasado, el berrinchudo líder de Morena en el Senado ya había advertido que las reformas que pretendía impulsar el presidente serían, así lo dijo con todas sus letras, difíciles de aprobar. Ahí estaba dándonos a conocer abiertamente su rebeldía y su tosudez. La pregunta es, ¿qué quiere Monreal exactamente? Me parece que no lo sabe ni él mismo y sospecho, Vicente, que no lo sabe porque si fuera tan inteligente como presume serlo, se daría cuenta de que su enloquecida carrera hacia la presidencia de la República en 2024 no lo favorece para nada. Y es que si revisamos ni siquiera meticulosamente, sino someramente las encuestas, no hay ninguna que lo coloque, ya no digamos como favorito, sino que siquiera lo considere en absoluto. Es decir, no hay ningún procedimiento de investigación cualitativa que lo coloque en la contienda, pero si Monreal quiere insistir, pagarle a Gibran Ramírez para que lo adule y cacareque su jefe zacatecano es una buena opción para lo que sea ahí en los estudios de Televisa. Debe saber Monreal que su cruzada no es solo temeraria, sino suicida. Hoy los políticos, Vicente, público memorioso, deberían saber que los comicios no se ganan con montajes, no se ganan con campañas de mercadotecnia, sino con trabajo real, con trabajo honesto, con trabajo frontal, y eso solo ocurre cuando los actores políticos cultivan una auténtica cercanía con la gente. Y Monreal, hay que decirlo con todas sus letras, no tiene una legítima cercanía con el pueblo de México. Mi querido